vida del pastor Aleluya. Amén, gloria a Dios, Dios la bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, hermanos. Amén, alabado Bendecido sea. nuestro Padre eterno. Así como estamos puestos en pie, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en la carta a los Gálatas. Cuando estemos todos convenidos decimos amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 2 a partir del versículo 11 al 21. Amén. Lo leemos unidos, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Palabra de Dios. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, Señor mi Dios, te doy gracias, Padre Santísimo, en esta preciosa hora, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran reunidos en tu casa de oración. Aquellos, Padre, que no han podido asistir, Padre, te pido, Señor, mi Dios, que tu misericordia también sea extendida hacia ellos, Padre, y que tu Santo Espíritu permanezca con ellos, Padre, y que tu Santo Espíritu redarguya, corrija y rectifique, Señor, todos y cada uno, Señor, de nuestros malos procederes. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Ten misericordia, Padre, de tu iglesia, Padre. Estamos aquí, Señor mi Dios, para aprender a vivir, Padre, pues reconocemos nuestras faltas delante de tu presencia, delante del Dios vivo y verdadero, Padre, y queremos agradarte y queremos ser aceptos delante de tu presencia, Señor mi Dios. Por eso es que estamos en tu casa de oración, Padre, para ser edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Te suplico a ti, oh Jehová, Dios de los ejércitos, que tú, mi Dios, nos guíes a toda justicia y a toda verdad por medio de tu Santo Espíritu, y que tu voluntad, Padre, sea manifiesta sobre todos y cada uno de nosotros, obrando tu perfecta voluntad, Señor. Te pido que así sea, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que así sea, Padre, y que seas tú hablando a través de mí, que seas tú, Señor, ministrando a través de mí, Señor. Predica a través de mí, Señor. Sé tú hablando, Padre.
No permita, Señor mi Dios, que abra mis labios, Señor, y salga palabra de presunción, Señor, del corazón del hombre, Padre, sino palabra única, una única tuya, Señor, palabra fiel y verdadera, palabra del Dios vivo y verdadero, Padre, una palabra que venga a ser de edificación, Padre eterno. Te lo pido, Señor mi Dios, que seas tú, mi Dios, abriendo las ventanas de los cielos y derramando de tu Santo Espíritu sobre todos nosotros, mi Dios, y toda aquella persona que pueda escuchar este mensaje, Padre, sea bendecida por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mi Dios. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, nos está relatando aquel momento que tuvo un encuentro con el apóstol Pedro y que lo encuentra judaizando, dice la Escritura. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro, mis amados hermanos? Resulta que Pedro, cuando estaba con los gentiles, estaba muy contento con ellos, compartía los alimentos con ellos, pero cuando venían los judíos, iguales que él, los de la circuncisión, tenía miedo de que lo rechazaran, de que lo atacaran. Por eso es que Pablo severamente le llamaba hipócrita. Pablo, aún siendo el más joven de los apóstoles, el más pequeño en espiritualidad, pero era grande en conocimiento y en sabiduría, porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, que el crecimiento no lo da el tiempo, que el crecimiento lo da Dios. Y si a Dios le place ahorita darle sabiduría de lo alto a cualquier pequeño que recién se convierta en Cristo, esa es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarla. Muchas veces nos mostramos de una manera egoísta cuando vemos que Dios ha bendecido tal vez a los más pequeños y les ha dado dones, les ha dado ministerio. Y la iglesia muchas veces dice, pero ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Porque Dios es el único que escudriña nuestros pensamientos y prueba nuestros corazones. Y nosotros como hombres vemos únicamente la apariencia, pero Dios ve lo que hay dentro de él, dentro de su corazón. Y por eso es que Dios escoge viendo lo que hay dentro, viendo en su pensamiento, viendo lo que hay en su corazón, viendo si tiene realmente un corazón dispuesto para él. Aleluya. El tema de esta prédica, mis amados hermanos, es la ley y la gracia. Muchas veces, hermanos, hay confusión dentro de la iglesia, pues muchos han argumentado que ya la ley ya no está vigente, y por eso en la palabra del Señor se refiere como Antiguo Testamento y que ahora ya hay un Nuevo Testamento. Amén. Es un legado que Dios nos ha dejado. Entonces hay muchas personas, hermanos, que sirviendo a Dios dicen que el Antiguo Testamento ya no se tiene que tomar en cuenta, que ahora solamente debemos tomar en cuenta el Nuevo. A partir de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene a enseñarnos su precioso evangelio basado en el amor, el perdón y la misericordia. Y hay una gran controversia en la iglesia de Jesucristo. Si es bueno sujetarse a la ley o solamente estar sujeto a la gracia que vino a añadir nuestro amado Señor Jesús. Esto ha llegado a confundir a muchas personas, hermanos. Y muchos se han extraviado de la fe precisamente por esto. Muchos se confunden y deciden mejor apartarse de las cosas de Dios. Y otros siguen caminando, pero confundidos y arrastrados bajo esa confusión. Gloria a Dios. Arrastrados, hermanos, a hacer las cosas de una manera incorrecta. Amén. Alabado sea Cristo. Aquí Pablo, ¿verdad?, hace referencia de lo que el apóstol Pedro venía haciendo. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Y dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Es decir, que estaba haciendo algo que era de condenación y no era para edificar
su vida propia y la de los demás hermanos. Amén. Pues estaba haciendo piedra de tropiezo a los demás, porque ¿qué era lo que les estaba enseñando conforme a su actitud? No podemos predicar una cosa y estar haciéndolo ahorita y de repente ver venir a otra persona que no está de acuerdo con la doctrina que estamos predicando y vamos a cambiar en ese momento para poder agradarle. Pablo también dice, ¿verdad?, que si él aún agradara al hombre no podría llamarse siervo de Dios. Y nosotros tenemos, gloria al Señor, que agradar al Dios vivo y no al hombre. Hemos hecho un compromiso con Dios, amén. Alabado sea Cristo. Bendito sea el Señor. Hemos hecho un compromiso con Dios y eso es lo que tenemos que tener muy en claro, hermanos, que nosotros ya le entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, está diciendo que le resistió, se le puso enfrente, lo encaró, dice que estuvo cara a cara y le reclamó su mal proceder conforme a la Sagrada Escritura. Amén. Alabado sea el Señor. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes, dice, que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, antes de que llegaran ahí mis hermanos, ¿verdad?, llegaron los judíos, él estaba comiendo de una manera apacible, de una manera tranquila, estaba gozándose, ¿verdad?, con los gentiles, estaba compartiendo los alimentos conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando llegan aquellos hombres que eran de la misma nacionalidad que él, aleluya, pues los gentiles, hermanos, entendemos, ¿verdad?, la palabra nos enseña que son de otras naciones que están alrededor de Israel, ¿sí? Es ahí donde entramos los demás países, los gentiles. Recordamos que Jesucristo primeramente vino únicamente al pueblo de Israel. Ya después comisionó al apóstol Pablo a predicarle a los gentiles. Y así lo hizo. Por eso a Pablo se le conoce como el apóstol de los gentiles. Cuando Pedro estaba compartiendo sus alimentos con los gentiles, pero al ver que venían los judíos, se quiso ir hacia atrás, retrocediendo, para evitar que lo vieran conviviendo, confraternizando con los gentiles. Es decir, que comenzó a judaizar, se estaba volviendo nuevamente como judío. Él era naturalmente judío, era nacido judío, pero al haber aceptado a Jesucristo, se había vuelto a Cristo, se había vuelto cristiano, era parte de los primeros cristianos y estaba entre los gentiles, entre aquellos que también habían recibido a Jesucristo. Era parte de un pueblo santo, ¿sí? Recordamos que santo es apartado para Dios. Era parte de aquellos que Dios había apartado para él, para que le sirviesen, para que le honraran, para que le glorificaran, para que exaltaran su nombre, para que le glorificaran, para que en todo momento y en todo lugar exaltasen el nombre de Cristo Jesús. Es decir, yo soy de Cristo. Pero eres judío, sí, pero yo soy de Cristo. Ahora sé que soy salvo por la fe en Cristo Jesús, al igual que nosotros. Amén. Los judíos, hermanos, naturalmente ellos recibieron, ¿verdad?, las tablas de la ley a través de Moisés, quien las recibió, ¿verdad?, de manos del Dios vivo y verdadero. Amén. Entonces de ahí viene todo aquello, hermano, para el judío guardar la ley. Son muy respetuosos de la ley, porque la ley no fue dada por el hombre, fue dada por Dios. Y hay una gran reverencia entre el pueblo judío, aleluya. Pero lamentablemente, hermanos, como la misma palabra nos enseña, ¿quién puede cumplir con toda la ley sin quebrantar un solo mandamiento? Nadie puede hacerlo. La ley vino a enseñarnos, hermanos. La ley vino a enseñarnos en tanto llegaba Cristo Jesús. La ley no se ha abolido, la ley sigue vigente.
Jesús vino a traer gracia. La ley fue dada por Moisés, la palabra lo enseña. Moisés fue el portador de la ley. Dios se la da a Moisés y Moisés al pueblo de Israel. Pero vino Jesús a traernos la gracia. Gracia, el significado de la gracia es un favor inmerecido. Como cuando muchas veces, ¿verdad? Tal vez tengamos algún problema y de repente alguien que nos está viendo que estamos batallando bien y nos ayuda. A lo mejor ni le conocemos, por lo tanto ni siquiera merecemos que nos ayude porque no sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, si le vamos a agradecer o no, o si vamos a actuar de una manera correcta o a hablar mal de esa persona, porque muchas veces podemos caer también en la ingratitud. Pero esa persona viene y nos ayuda, ¿verdad? Porque nos ve con un problema e inmerecidamente nos brinda su apoyo. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aunque no lo merecemos, Él vino a darnos ese favor. Y nos llena de favores, hermanos, porque estamos bajo la gracia. Amén. Aleluya. Entonces, gloria al Señor, dice el apóstol Pablo que en la simulación que Pedro tenía de irse hacia atrás, y se iba hacia atrás, y se iba hacia atrás para que no lo vieran los demás judíos, los de la circuncisión, dice la Escritura, recordando, gloria a Dios, que los que están circuncisos se les reconocía, aleluya, como parte del pueblo de Israel. Esa era la señal. Jehová hizo un pacto con el pueblo de Israel para identificarlos como su pueblo, y era que tenían que ser circuncisos. Ahora Jesucristo, en el nuevo pacto que nosotros tenemos en la sangre de Cristo Jesús, nosotros tenemos que ser bautizados para formalizar que nosotros seamos la iglesia de Jesucristo. Nosotros recibimos a Cristo cuando le reconocemos y confesamos con nuestros labios que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Pero cuando descendemos a las aguas, hacemos un acto de fe público. Profesamos públicamente nuestra fe en Cristo Jesús. Profesamos públicamente que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Que nadie ni nada puede salvarnos si no es Cristo Jesús. Que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No somos salvos por la ley. Amén. Y eso no quiere decir que no tengamos que tomar en cuenta la ley. Pero es más importante el que dio la ley que la ley misma. Porque recordamos, mis amados hermanos, que aquel que ha dado la ley fue Dios. Y que Jesucristo es Dios. Amén. Es el Dios encarnado. Aquel que bajó y se hizo hombre. ¿Para qué? Por nuestra causa. Aquel que se hizo maldito a causa de nuestro pecado. Nosotros merecíamos ser condenados y morir, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es muy importante tomar en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, no debemos de tomar en poco, gloria a Dios, ese sacrificio, porque esa es la mayor gracia que puede haber en la vida, aleluya. El mayor favor recibido que todo ser humano puede adquirir es tener en sus manos, gloria a Dios, la palabra del Señor y reconocer el sacrificio de Cristo Jesús, porque Él vino a morir por todos nosotros, hermanos. ¿Quién puede hacerle ese favor? ¿Quién puede venir y decirle, no, espérate, tú no vas a morir, mejor muero yo por ti? ¿Quién se lo va a decir? ¿Quién se va a atrever a dar su vida por usted y por mí? Solamente hubo un hombre que hizo eso. Y ese pacto sigue vigente. El pacto de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Amén. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto es el pacto de Dios con Abraham. Cuando Él le está demandando, gloria al Señor, que tiene que caminar bajo la ley. Y la ley es muy importante, hermanos, porque nos enseña cómo tenemos que caminar. Dios es un Dios ordenado, es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que vivir respetuosamente bajo esos preceptos, bajo esas normas, bajo esas leyes. Tenemos que aprender a vivir respetando la vida de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, de nuestras autoridades. Debemos estar sujetos. Por eso se ha creado la ley, hermanos.
Y la ley, si nosotros la respetamos, gloria a Dios, seremos de bendición, aleluya. Pero no debemos, hermanos, esclavizarnos de la ley. Hay muchos hermanos hoy en día que han malinterpretado la palabra del Señor, que han desechado la gracia de Cristo Jesús. Y qué tremendo es, hermanos, cuando alguien viene y desecha ese favor. Porque al desechar la gracia, al decir, no, yo tengo que hacer todo lo que está marcado en la ley, están desechando a Jesucristo. Están diciendo, tú no viniste a morir por mí. Yo por mi capacidad, porque yo soy capaz de guardar la ley, yo voy a ser salvo. Y eso es una mentira, hermanos, porque así está escrito en la Escritura, en la bendita palabra del Señor, que nadie puede cumplir con toda la ley. Aún los sacerdotes en aquel entonces, hermanos, que estaban consagrados para servir a Jehová y que vivían de una manera extrema por cuanto hace a la consagración, pues los levitas, tan solo los levitas para entrar a asear el templo de Dios, para hacer la limpieza, tenían que consagrarse en el ayuno y la oración una semana, hermanos. Fíjense, nada más para limpiar. Qué tremendo. Para poder agarrar los utensilios de la casa de Jehová, tenían que estar consagrados, entrar en la consagración durante una semana y entonces poder limpiar. Ahora imagínense el sacerdote, los profetas, aquellos que ministraban a Jehová. Cuando el pueblo venía y quería hacer holocausto o un sacrificio, el sacerdote era el que venía y agarraba el animal para sacrificarlo y presentarlo delante del Señor. Imagínense de qué manera tenía que estar consagrado, porque así lo marcaba la ley. Así se los estaba demandando. De tal manera, hermanos, que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, al altar de Dios, y si no estaba debidamente consagrado, como lo estaba exigiendo la ley de Dios, dice la bendita palabra del Señor que caía fulminado, caía muerto, con solo poner un pie. Aún ni siquiera entraba a la administración, con poner un pie en el lugar santísimo, si no estaba preparado, caía muerto. Así es que, hermanos, nosotros no podemos decir que estamos bajo la ley cuando realmente estamos bajo la gracia. Porque si no hemos caído fulminados, aleluya, si no nos ha acontecido lo que establece, ¿verdad?, la palabra de Dios, es por la gracia de Cristo Jesús. Por lo tanto, no podemos nosotros judaizar, hermanos, no podemos volvernos como los judíos. Ciertamente la palabra nos enseña que nosotros somos el pueblo adoptado de Dios, por cuanto le hemos recibido, le hemos confesado, dice que hemos vuelto a nacer y somos nacidos del Espíritu, somos nacidos de Dios. Pero, gloria a Dios, ponga atención en esto, somos judíos espirituales, no terrenales, no carnales, no nacimos en Israel. No podemos adoptar, gloria al Señor, las creencias y las tradiciones judaicas. Podemos adentrarnos únicamente para conocer la raíz de nuestro amado Señor Jesucristo. Y debemos tomar en cuenta la ley para edificación de nuestras vidas, no para condenación. No podemos judaizar, hermanos. Por eso Pablo reprendió a Pedro. Y Pedro era un judío natural. Así es que nosotros, hermanos, si sabemos que Pedro recibió tal reprensión de parte del apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles, aleluya. Imagínense qué tremendo nosotros si comenzamos a judaizar. El enemigo anda como león rugiente esperando a quien devorar y muchas veces quiere confundir a las iglesias. Hoy en día, hermanos, hay muchos judíos mesiánicos que tienen muy buena enseñanza, muy buena doctrina, pero hay otros que quieren confundir a la iglesia de Jesucristo. Hay algunos, mis amados hermanos, que comienzan a guardar, gloria a Dios, el día de reposo, el Shabbat o el Sabbat. Y lo hacen al estilo judío desde el viernes en la tarde, aleluya. Qué tremendo, hermanos. Sin embargo, yo les puedo asegurar que el sábado no están consagrados totalmente para Dios. Tal vez hagan de comer, porque el Sabbat es algo muy profundo. Que no trabaje el amo,
ni su esclavo, ni su sirviente, o sea, no se hace nada. Yo creo que muchos que están siguiendo esa doctrina errónea, porque nosotros somos cristianos, no judíos, muchos no la están cumpliendo como debe de ser. Y la palabra nos enseña, hermanos, que el que quebranta el mandamiento quebranta toda la ley y se maldice a sí mismo. Amén. Así es que, hermanos, Pedro estaba cometiendo un gravísimo error. Por eso, dice Pablo, cuando le resistí, o sea, lo estaba resistiendo. Pedro, no hagas más eso. No sigas avanzando para allá porque andas mal, Pedro. O sea, lo estaba resistiendo, no le estaba permitiendo continuar con algo que no era correcto ni agradable a Dios. ¿Cómo es posible que ahorita me digas que recibiste a Cristo y vienen tus hermanos judíos y ahí sí te pones a temblar porque ¿qué van a pensar de mí? Hipócrita, le dijo. No debemos perder nuestra identidad. Hermanos, nuestra identidad es que nosotros somos hijos de Dios y que somos seguidores de Cristo. Somos cristianos, amén. Esa es nuestra identidad. Y no debemos, gloria a Dios, avergonzarnos del Cristo de la gloria. Porque si yo estoy negando la gracia, estoy negando a Jesucristo. Si niego a Jesucristo, estoy negando la salvación y la vida eterna. Qué tremendo, hermanos, porque el diablo es astuto. El diablo también conoce la Escritura y comienza, mis amados hermanos, a ministrar en las iglesias cuando muchas veces no tenemos la preparación adecuada, no nos adentramos en la palabra del Señor, no oramos para pedir la revelación del Dios vivo y verdadero, y viene el enemigo y vienen los siervos del diablo también a confundirnos y se disfrazan de ángel de luz para darnos palabra en el nombre de Jehová. Porque escrito está, dice Jesús, muchos vendrán en mi nombre. Pero el Señor no los ha mandado, hermanos. No los puede mandar a decirles que su gracia no nos sirve para nada. No les puede decir, ustedes tienen que vivir bajo la ley. Tienen que guardar el sábado. Tienen que hacer esto. No, hermanos. Jesús ha dado su vida por todos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Por eso el hermano Pablo, ¿verdad? El apóstol, venía y resistía a Pedro y muchos se apartaron, ¿verdad? Incluso Bernabé dice que estaba juntamente con ellos. Gloria al Señor. Y él les dijo que eran hipócritas. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Sí? Qué tremendo, ¿eh? Pablo, al ver que no andaban rectamente conforme al Evangelio, o sea, no lo hizo porque es que yo pienso que eso está mal, yo pienso que eso no es correcto, yo creo que está equivocado. No, de ninguna manera. Pablo no se atrevió a pensar por sí mismo, ni se atrevió a decir lo que él creía. Pablo, siendo apóstol, gloria a Dios, y siervo del Dios vivo, él lo hizo conforme al Evangelio, conforme a la palabra. Dice, al ver que esto no era recto, conforme al Evangelio, entonces dice que le dijo a Pedro, si tú, Pedro, siendo judío, no cumples. ¿Qué te pasa, Pedro? Si tú siendo judío, andas como los gentiles y quieres obligarlos a judaizar. O sea, no los puedes obligar a estar atados bajo la ley. No los puedes obligar a encadenarse cuando Jesucristo vino a darles libertad. No les puedes decir que están esclavos del pecado cuando Jehová envió a su Hijo amado a libertarnos del pecado. No podemos estar, hermanos, amarrados a algo cuando el Señor ya nos hizo libres. Hace días veía una imagen que habían publicado en redes sociales de un perrito y me llamó mucho la atención y ahorita me estoy recordando de eso, que el perrito tiene su collar y su correa y está una botellita de agua pequeña de esas de 500 y ahí en la botellita de agua ahí está la correa. Amén. No había nada, absolutamente nada, que al animalito lo estuviera aprisionando, pero era su mentalidad. Es la mentalidad muchas veces de nosotros
la que nos tiene esclavos. El perrito pudo haber corrido y se lleva el agua justamente que no pesa nada para él. ¿Sí? Es como si nos pusieran una correa, un lazo a esta botella de aceite, y porque vemos que está ahí, ¿verdad? No nos están atando a un poste. Si fuera un poste sabemos que es fuerte, que no nos podemos liberar, pero de una botellita. Y es lo que muchas veces, hermanos, el enemigo engaña al pueblo de Dios y lo quiere mantener esclavizado. Y se nos olvida que Jesucristo vino a pagar por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo atinadamente le dijo a Pedro, ¿verdad? Vives como los gentiles y no como judío. O sea, naturalmente era judío, pero vivía como los gentiles, puesto que se había convertido a Cristo. Pero le dice también, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué los quieres obligar a tener costumbres judaicas cuando ellos no son judíos? Ellos son gentiles, ellos son cristianos. ¿Por qué queremos muchas veces los siervos, equivocadamente, enseñarles y obligar a la iglesia de Jesucristo a judaizar, a vivir bajo la ley, cuando nosotros estamos viviendo bajo la gracia? Aleluya. Nosotros no podemos estar bajo la ley. La ley, gloria a Dios, nos vino a edificar, nos vino a enseñar, nos vino a ordenar. Pero ahora que está Cristo Jesús, tenemos que vivir la dispensación de la gracia. Amén. Aleluya. Dice la Escritura, ¿verdad? Dice, nosotros siendo judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pablo le decía con esa gran sabiduría que Dios le había dotado, le decía a Pedro, nosotros sabemos que el hombre no es justificado por obras de la ley. O sea que por mucho que te esfuerces en vivir bajo la ley, no eres justificado. Ahí no encuentras la salvación y la vida eterna, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Y cuando dice la palabra nadie, es nadie, hermanos. Absolutamente nadie. Aún el pueblo de Israel, aquellos que no se han convertido a Cristo, siguen esperando al Mesías. Pero Dios tiene algo bueno para ellos, hermanos. El Espíritu Santo está trabajando y ya muchos se han convertido a Cristo Jesús. Y se siguen convirtiendo, hermanos, porque es el pueblo adoptado, es el pueblo escogido de Dios y están recibiendo a Jesucristo. O sea, se están quitando el yugo de la ley. ¿Y cómo es posible que los cristianos de aquí se quieran poner el yugo, hermanos? No es posible, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Nosotros buscamos ser justificados por la fe en Cristo. Pero si nosotros somos pecadores, Él no es ministro del pecado. Él viene a justificar nuestros pecados porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Amén. ¿Por qué dice que somos muertos para la ley? Yo por la ley soy muerto para la ley. Porque dice la palabra del Señor que el que es transgresor de un solo mandamiento de la ley, transgrede toda la ley. O sea que, como soy transgresor de la ley, soy muerto para la ley. Por la ley, para la ley soy muerto, pero soy vivo en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice, gloria al Señor. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. O sea, yo muero para la ley, pero ahora vivo para Dios. Con Cristo soy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque ahora he vuelto a nacer del Espíritu, pero lo que me queda en la carne, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo estoy viviendo creyendo en Cristo, en que por la fe en Cristo soy salvo y no por la ley. El cual me amó, dice. ¿Y de qué manera me amó? Que se entregó a sí mismo por mí. Verso 21, muy importante esto. Ojo, hermanos, aleluya. Y todos aquellos que puedan escuchar y ver esta predicación más adelante. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, no desechamos la gracia de Dios. La gracia está dada por Cristo. Porque entonces Cristo murió en vano, murió de más. ¿Qué caso tiene que Cristo haya dado la vida por mí si voy a desechar su gracia?
Hermanos, pongamos atención en esto. No podemos desechar la gracia porque es desechar a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. En el mismo libro de Gálatas, carta de Gálatas capítulo 3, en el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es ahí, hermanos, donde caemos en que nadie ha sido capaz de cumplir con toda la ley. Por lo cual, quien viva bajo la ley se maldice a sí mismo, hermanos. Amén. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, nosotros, si vivimos bajo la ley, estamos malditos, pero Él nos vino a redimir de la maldición bajo la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito a causa de nuestro pecado, a causa de nuestras transgresiones, pero Él vino a limpiarnos, vino a darnos una nueva vida, la vida que tenemos hoy en Cristo Jesús. Aleluya. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Nosotros estamos aquí, gloria a Dios, por la gracia de Cristo Jesús. No hemos perecido. Ahora tenemos, gloria al Señor, esa bendición, aleluya, de estar en su divina presencia, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor, hermanos. ¿Cuánto le alaban? Amén. Gloria a Cristo. Hermanos, la ley es algo muy importante, pero debemos saber hasta dónde y cómo podemos cumplir con ella. Es muy importante la comunión con Dios. Jesús lo dijo claramente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas darán testimonio de mí. Gloria al Señor. Y también, hermanos, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino a abolir la ley. La ley no es mala, la ley es buena, pero es mejor la gracia. Jesús vino a añadir gracia y vino a enseñarnos a cumplir con la ley. De no ser así, no nos expresará de esta manera. Dice en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aleluya. Y más adelante, hermanos, también nos dice, gloria a Dios, en el capítulo 23, aleluya, del mismo Mateo, en el versículo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Aquí les está también nuevamente nuestro Señor Jesús reprendiendo, los exhorta, hermanos, porque el pueblo estaba cumpliendo, gloria a Dios, con la ley. Estaban diezmando, ¿sí? Y no diezmaban, ¿verdad?, en efectivo. Diezmaban, gloria a Dios, del producto, de lo que ellos producían, del ganado o del cultivo. Por eso aquí Jesús dice, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman lo de la menta, el eneldo y el comino. O sea, parte de su producción lo estaban diezmando. Dice, pero se les está olvidando lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, que no eran justos con sus consiervos, no eran justos con sus siervos, no eran justos con sus hermanos, no eran misericordiosos, no ayudaban, aleluya, y no tenían fe en Cristo Jesús. Les faltaba lo más importante que marcaba la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer. O sea, él les dice a Jesús, sí era necesario diezmar, es bueno que diezmen, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? O sea, Jesús no vino a abrogar la ley. Dice, está bien que lo hagan, háganlo, pero no olviden esto:
¿De qué sirve que alguien venga y esté cumpliendo con la ley? A lo mejor está cumpliendo fielmente con los diezmos, ¿verdad? Hay muchas iglesias grandes, ¿verdad? Que a todos siempre entrando les dan su sobre, aleluya. A lo mejor por ahí me contaban testimonios de iglesias donde ni siquiera todavía reciben a Cristo y ya van entrando y están dando su sobre. Qué tremendo, ¿eh? Gloria a Dios. O sea, les están enseñando a cumplir con la ley, cumplan con el diezmo, con las ofrendas, con las primicias, aunque les falte ser justos, misericordia y la fe, aunque estén faltos de amor por su prójimo. ¿De qué sirve si no hay un cambio en sus vidas? A Dios no lo podemos comprar. ¿Acaso creemos que tenemos un Dios corrupto? De ninguna manera. ¿Acaso creemos que tenemos un Dios alcahuete que le vamos a dar, verdad? Ahí unos centavos, ¿sí? Una feria ahí, un dinero efectivo, plata, oro, ahora ahí está, alcahuetéame. No, Dios no se alcahuete de nosotros, hermano. Por eso Dios nos da su palabra, nos da la ley precisamente para que nosotros, gloria a Dios, nos apartemos del pecado. Pero también nos añade la gracia a través de Cristo Jesús para que nosotros sigamos a Cristo y que estemos conscientes de que somos libres del pecado y que somos salvos por Cristo Jesús, no por nuestras obras, porque dice la palabra del Señor que no hay justo ni aún uno. No hay bueno ni aún uno, solo Dios. Pero yo no puedo decir, yo soy bueno, yo soy justo, yo cumplo con Dios. Todos los domingos estoy en la iglesia, voy a los cultos de oración, estoy en los aposentos, estoy ayunando y estoy cumpliendo, estoy pagando. No, pues si no estás pagando piso, no estás pagando una cuota, a Dios no lo puedes comprar, caray. Dios es un Dios puro, limpio, transparente, un Dios santo, 3 veces santo, hermanos. Alabado sea Cristo. Así es que, hermanos, debemos de tomar en cuenta esto. ¿Por qué se los comparto? Porque hay, gloria a Dios, hay unas enseñanzas que están circulando, están entrando, están penetrando en algunas congregaciones y muchas veces los siervos se han dejado seducir por el enemigo y han caído en la transgresión porque no cumplen con toda la ley y por lo tanto están transgrediendo toda la ley y se están maldiciendo a sí mismos y al maldecirse a sí mismos y compartir eso están también haciendo que la iglesia también se esté maldiciendo, hermanos, porque están recibiendo una mala enseñanza. Entonces el Señor, ¿verdad? El Cristo de la gloria me ha dado esta palabra para compartírselas, para que cuando alguien llegue y les diga acerca de las cosas de la ley, hermanos, usted tiene que decir, sí, está bien, la ley es muy buena, pero nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Por la gracia somos salvos, porque haber creído en Cristo Jesús, nosotros somos hijos de Dios. El pueblo de Israel es un pueblo escogido, es una nación santa, está muy privilegiada, muy bendecida. A pesar de tantas tribulaciones, tiene muchas bendiciones. Pero nosotros, hermanos, somos bendecidos ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús. La palabra nos enseña que porque le hemos confesado y hemos creído en Él, ¿verdad? Porque le confesamos con nuestros labios, ahora nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Amén. Es por eso, hermanos, que ahora nosotros podemos decir que somos israelitas, pero espirituales, no carnales. No nos pongamos el traje, ¿verdad?, de Israel. No nos vamos a poner el talib, no nos vamos a poner una kipa. No, hermanos, no vamos a hacer las costumbres, las tradiciones de los judíos, porque no somos judíos. Y aquí estamos en México. Amén. Aquí solamente tenemos que honrar al Cristo de la gloria. Conforme dice la palabra, conforme Pablo, el apóstol de los gentiles, vino a enseñarnos, y Pablo estaba reprendiendo al judío que se había convertido a Cristo Jesús y que era un apóstol. Imagínense, si el diablo engañó al apóstol, Pedro no va a engañar a los hermanitos que estamos ministrando aquí. Por eso es necesario que cada día nos afirmemos más, hermanos, para evitar caer en tentación y lazo del enemigo. Amén. Gloria a Cristo, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos siga dando esa bendición, que nos siga dando sabiduría de lo alto, que nos siga dando discernimiento y que cada día nos afirmemos más en la roca, Padre eterno. No permita, Señor mi Dios, que el enemigo venga a desviarnos del camino, que nos venga a querer confundir, Padre Santo. Pues nosotros solamente tenemos un Salvador, solamente hay un Redentor, Padre, hay un intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Bendito eres, oh Jehová, Dios de los ejércitos.
Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Te pido, Padre Celestial, que esta enseñanza, Padre, que tú has puesto en los labios de este siervo inútil, Padre, sea de bendición, Padre, para todos mis hermanos, Señor. Para todos quienes escuchan esta palabra, Padre. Para todos aquellos que puedan ver, Señor, mi Dios, en esta predicación, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Te pido, Señor, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú obrando tu perfecta voluntad en nosotros, Padre. No permitas que el enemigo, Padre, venga como león rugiente, Señor, devorando, Señor, a tus ovejas, Padre. No permitas que venga a confundirnos, Señor, y que nos quiera desviar del camino, Padre Celestial. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, aleluya. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti, Señor. Oh, Señor, mi alma te alaba, Padre. Gloria, Señor, gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, Padre Santo, aleluya. Gloria a ti, Señor, bendito eres, Señor. Alabado seas, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Padre, y derrama de tu sangre.